Durante años, el Palacio de Buckingham permaneció en silencio, un silencio tan profundo que comenzó a hablar por sí mismo. Los reporteros preguntaron, los expertos especularon y el mundo se preguntó, ¿por qué los hijos de Meghan y Harry, Archie y Lilibet, nunca fueron tratados como herederos reales? ¿Por qué estaban ausentes de los eventos del palacio, de los retratos oficiales y de los rituales que han dado la bienvenida a cada niño real en la historia? No hubo respuestas, solo ese silencio gélido e impenetrable. Pero entonces sucedió. Detrás de las altas rejas de hierro y los muros de piedra de siglos de antigüedad, algo comenzó a moverse. No eran rumores ni chismes, era un movimiento oficial. Fuentes dentro del palacio confirmaron que ya se habían preparado documentos, firmados y sellados. No eran cartas de advertencia ni recordatorios discretos, eran órdenes finales, documentos que redefinirían permanentemente la identidad real de Archie y Lilibet. Y cuando esos papeles se pusieron en marcha, llegó la tormenta. El mensaje fue brutal, pero simple. El reclamo de Archie y Lilibet a una identidad real ya no se mantendría en pie. El palacio no estaba actuando por emoción o venganza. Se trataba de la ley, del orden y del libro de reglas más antiguo de la monarquía, escrito hace más de un siglo. En una época en la que los reyes todavía gobernaban por derecho divino y los linajes reales se guardaban como tesoros, corría el año 1917 y Gran Bretaña estaba en guerra. Dentro del palacio, el rey Jorge V enfrentaba un problema creciente. Las conexiones de la familia real con monarquías extranjeras se estaban convirtiendo en una desventaja política. Para proteger la corona británica y mantener su linaje puro y reconocible, emitió un decreto real conocido como la Patente Real de 1917. Las palabras eran simples, casi monótonas en el papel, pero escondida dentro de esas líneas formales estaba la ley que moldeó a la familia real durante los siguientes 100 años. Declaraba claramente quién tenía el derecho de ser llamado príncipe o princesa. Las reglas eran tres. El niño debe ser de linaje real legítimo. El nacimiento del niño debe ser registrado oficialmente y reconocido por la corona. El niño debe estar formalmente conectado a la Iglesia de Inglaterra a través del bautismo, sin acajos, sin excepciones. Esas pocas líneas aseguraban que los títulos reales no fueran juguetes, eran legales, sagrados y protegidos por siglos de tradición. Y con el paso del tiempo, cada nacimiento real, cada anuncio y cada ceremonia siguió esas reglas al pie de la letra, hasta que un día llegó un bebé real que no encajaba en el molde. Cuando el pequeño Archie Harrison nació en 2019, el mundo celebró. Sonrisas, fotos y titulares alegres hacían parecer que todo era normal, pero, silenciosamente, algo estaba mal, algo enterrado profundamente en el papeleo. En el certificado de nacimiento original de Archie, Meghan aparecía como Rachel Meghan Markle, su nombre legal completo, una rutina normal, pero luego, apenas unas semanas después, ese documento fue cambiado en secreto. Su nombre fue borrado. En su lugar, apareció un título: Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Sin explicaciones, sin comunicados de prensa, solo una edición silenciosa en uno de los documentos más importantes del registro real. Cuando los reporteros lo descubrieron, se desató el caos. Meghan afirmó que fue obligada a realizar el cambio por funcionarios del palacio. Los ayudantes del palacio lo negaron. Ambos lados se señalaron con el dedo, pero ninguno ofreció pruebas. La verdadera pregunta era mucho más profunda que un nombre. ¿Se trataba de estilo y formalidad o era un intento de posicionar a Archie de manera diferente en el registro real? Porque una vez que se altera un certificado de nacimiento real, no es solo papeleo, es la historia siendo reescrita. Y ese pequeño cambio silencioso comenzó a plantar una peligrosa semilla de duda. Por generaciones, los registros reales fueron tan estables como la propia corona, pero con el certificado alterado de Archie, las grietas comenzaron a aparecer. El sistema impecable de la monarquía para mantener registros, el sistema que protegió su linaje por siglos, había sido vulnerado. Y una vez que aparece una grieta en los cimientos, es solo cuestión de tiempo para que toda la estructura comience a tambalearse. Cuando Archie nació, las grietas eran pequeñas, como fracturas finas en el mármol, pero para cuando Meghan dio a luz de nuevo, esas grietas se abrieron por completo. En junio de 2021, lejos del Palacio de Buckingham y de las antiguas ventanillas de Westminster, una nueva niña entró al mundo. Sus padres la llamaron Lilibet Diana, un nombre cargado de historia, llevando el apodo de la influencia de la propia reina y la memoria de la propia princesa Diana. Debería haber sido una celebración real, pero no lo fue.
No se abrieron las puertas del palacio, ni hubo médicos reales dando declaraciones, ni un aviso oficial colocado en un caballete afuera de Buckingham. En cambio, la noticia llegó desde California, envuelta en un comunicado de prensa alegre escrito por el propio equipo de Meghan y Harry. El lenguaje era impecable, el tono ligero, pero para los observadores reales sonó como trueno. Durante cientos de años, cada nacimiento real había seguido un script escrito por tradición. Un médico real firmaba el registro, el palacio confirmaba cada detalle y las fotografías del recién nacido se archivaban para las generaciones futuras. Ese sistema no era por vanidad, era por pruebas. Pruebas de que el niño pertenecía a la corona, de que el linaje continuaba intacto. Pero con Lilibet, el palacio no dijo nada, sin testigos reales, sin el sello real, sin entrada en el archivo de la familia. Y dentro de la monarquía, ese silencio significaba una cosa: este nacimiento no era de ellos para reclamar. Meses después, Meghan habló con orgullo sobre el bautismo de Lilibet en California. Lo describió como un momento alegre y sagrado, rodeada de familia y amigos. Se publicaron fotografías, se hicieron declaraciones, pero detrás de los muros del Palacio de Buckingham, algo mucho menos alegre estaba sucediendo. Para la monarquía, un bautismo no es solo una reunión familiar, es una ceremonia que vincula a un niño real con la Iglesia de Inglaterra, la misma iglesia que el monarca gobierna como gobernador supremo. Sin ese vínculo, un niño real es, a los ojos de la tradición, alguien no reconocido. Fuentes del palacio susurraron que el bautismo en California no fue registrado formalmente en la Iglesia de Inglaterra. En otras palabras, no contó. En un sistema construido enteramente sobre protocolo, un bautismo no reconocido era lo mismo que ningún bautismo. Para los de afuera, esto puede parecer algo menor, pero dentro de la monarquía fue sísmico, porque sin un bautismo reconocido por la iglesia, Lilibet no solo estaba fuera de la iglesia, estaba fuera de la cadena que conecta a cada miembro de la realeza con el trono. Los padres vieron un momento de alegría, el palacio vio un incumplimiento de protocolo. El resultado, la bebé celebrada por sus padres en Estados Unidos fue ignorada por la corona en Gran Bretaña. Era como dos mundos separándose, la imagen soleada de la vida familiar en California por un lado y la maquinaria fría e inflexible de la monarquía por el otro. Para Meghan, estas grietas no eran solo sobre papeleo o leyes de la iglesia, cortaban directamente su identidad. Desde el momento en que se casó con Harry, su nombre y su imagen se fundieron con la realeza. Ya no era solo Meghan Markle, era Meghan, duquesa de Sussex, madre de herederos reales. Esa identidad impulsaba todo lo que tocaba: las entrevistas, los documentarios, las memorias, las fotos impecables, la nueva marca de estilo de vida. Todo llevaba un solo mensaje: esta es una mujer tocada por la corona. Pero el reconocimiento de la corona se estaba escapando silenciosamente. Sin linajes reales reconocidos por el palacio, sus hijos ya no podían anclar esa imagen. Su marca, construida sobre la maternidad real, comenzó a tambalearse. Sin esos títulos, sin esa bendición institucional, ella corría el riesgo de convertirse en lo que la monarquía veía en ella: una celebridad, no un miembro de la realeza. Y para Harry, quien cambió el deber por la libertad, esa comprensión debió sentirse como si el suelo se rompiera bajo sus pies. Porque si la monarquía se negaba a reconocer a sus hijos, ¿en qué lo convertía eso a él? Para entonces, el silencio del palacio se había vuelto ensordecedor. El sistema real, que una vez recibió a los ancestros de Harry con trompetas, ahora estaba cerrando sus puertas y preparándose para actuar. El antiguo libro de reglas estaba a punto de pasar su última página sobre la línea de los Sussex. Tarde en la noche, lejos de la niebla de Londres, Harry tomaría el teléfono. No estaba llamando como un príncipe en funciones, estaba llamando como un padre. Les suplicó a la misma familia de la que una vez se alejó. Les rogó que reconsideraran, que permitieran que sus hijos, su propia sangre, siguieran siendo parte de la historia real. Para él, dejar los deberes reales nunca había significado dejar el linaje real. Él creía que sus hijos aún llevarían el nombre Windsor, incluso si crecían a océanos de distancia. Pero la respuesta que llegó del palacio fue gélida. Esto no se trata de sentimientos, dijo supuestamente un ayudante. Se trata de orden, linaje y el futuro de la corona. En esas palabras, Harry escuchó el eco de cada regla escrita por los reyes antes que él. La corona no era una familia, era una institución, y las instituciones no se doblan por emociones. Para Harry, debió sentirse como ver su árbol genealógico siendo podado frente a él, las ramas que llevaban los nombres de sus hijos siendo cortadas silenciosamente. Entonces llegó el momento de no retorno. Se archivaron documentos formales, sellados y finales, sin discursos, sin cámaras,
solo tinta sobre pergamino y un secretario silencioso cumpliendo el siguiente mandato de la historia. Archie y Lilibet perderían todo lo que los ligaba a la institución, sin títulos de príncipe o princesa, sin funciones ceremoniales, sin lugar en la línea oficial de sucesión, sin protección financiada por la corona, ni reconocimiento en los registros reales. Parecía una lista en un papel, pero en el mundo de la monarquía, los títulos no son decoración, son identidad. Ellos deciden quién pertenece a la historia y quién se desvanece en sus márgenes. Y así, línea por línea, sus nombres fueron eliminados, de príncipe Archie a solo Archie, de princesa Lilibet a solo Lilibet. A diferencia de las suspensiones o prohibiciones temporales, esto no era reversible. El palacio no presionó pausa, presionó borrar. Los archivistas reales comenzaron a actualizar los registros, las bases de datos digitales se ajustaron, y en el espacio donde antes aparecían sus títulos, solo quedó el silencio. Fue la forma más limpia y silenciosa de borrar a alguien de la historia real, sin escándalo, sin espectáculo, solo ausencia. Y a veces, la ausencia habla más fuerte que cualquier otra cosa. Durante años, Meghan y Harry habían sido llamados rebeldes reales. Habían contado su historia al mundo, firmado contratos, lanzado documentales y se mantuvieron como símbolos de desafío. Pero ahora, la verdad era brutal. Solo puedes ser un rebelde si la corona aún te reclama. La monarquía entendió esto. Nunca contraatacó públicamente, nunca intercambió insultos, simplemente esperó. Y cuando llegó el momento, golpeó no con ira, sino con precisión, eliminando nombres, títulos y legitimidad. El mensaje fue claro: la corona perdura porque obedece a su propio orden, no al ruido de las personalidades. Para Meghan y Harry, fue el movimiento más frío de la historia real. La familia que una vez intentaron reformar, había elegido en cambio borrar su legado. Hoy, Archie y Lilibet crecerán bajo el cielo de California, rodeados de amor, risas y sol. Conocerán el calor de sus padres, no el frío del palacio. Pero cuando se escriban los libros de historia, cuando las futuras generaciones rastreen el linaje real, sus nombres no aparecerán junto a la corona. Y ese silencio, ese espacio en blanco donde debería estar un nombre, hablará por sí solo. Dirá que la corona valora el orden sobre la emoción, el linaje sobre el amor y la historia sobre los individuos. Para la monarquía, el registro ahora está limpio. Para Harry y Meghan es el fin de su historia real, porque una vez que la corona te borra, no eres un rebelde, no eres un exiliado, simplemente te has ido.